Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar otra vez aquí, un miércoles más de jóvenes. A distancia sabemos, pero en espíritu estando unidos a través de la oración, a través de nuestra búsqueda al Señor, a través de nuestra comunión como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos. Vamos a empezar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que tome absoluto control de nuestra reunión. Y que podamos entender que nuestro único objetivo de estar aquí reunidos es para darle gloria a Él y para poder hablar de sus cosas. Entonces, pues vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Padre, para alabarte a través de la palabra, a través de nuestra búsqueda en la palabra, de tu voluntad, de lo que quieres hablarnos a nuestra vida, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, te pido que tomes absoluto control de esta tarde. De lo que vamos a hablar, Señor, es para ti. No hay ninguna otra intención, no hay ningún otro interés. Estamos aquí, Padre, con una respuesta a lo que tú has hecho en nuestra vida. Solamente eso, Señor, y para que más personas puedan conocer de ti, Señor, que puedas tocar sus vidas como has tocado las nuestras, Señor, y que tu reino se expanda con un propósito, con un fin siempre, Señor. Yo te doy gracias por ello, Señor. Te pido por cada uno de los jóvenes que están en su casa, Señor, cada uno de los miembros de nuestra congregación que están en sus casas, que también puedan recibir este mensaje, Señor. Te pedimos por sus familias, Señor. Te pedimos para que tu palabra nunca escasee en nuestras casas, Señor. Que podamos hacer esta oración y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Que tomemos esa decisión en nuestras casas y que podamos aprovechar ese tiempo para estarte buscando, para que te reveles a nosotros, Señor, para que hables a nuestro corazón y alimentes nuestro espíritu, Señor. Te pedimos eso de todo corazón, Señor, y te pedimos por nuestros líderes, por nuestra congregación, Señor, por nuestra comunidad, por nuestro país, por México, Señor, por Estados Unidos, por el mundo entero, Señor. Las amistades que tenemos lejos también, Señor, que sabemos que tú eres un Dios de todo el universo, Señor, y todo el mundo te alaba y todo el mundo te rinde pleitesía, Señor, y te damos gracias por ello. Te pedimos por toda esa gente también, Señor, que está lejos. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, pues esta semana es una semana especial. Estamos celebrando la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estamos celebrando la Pascua. Y pues nos gozamos de poderlo hacer con nuestras familias, como cuerpo de Cristo, como iglesia. En los próximos días el pastor Raúl va a estar hablando el jueves acerca del día de mañana de la Santa Cena. Vamos a tener la Santa Cena. Va a ser, lo comentaba él el domingo, que es la primera vez en toda su vida sirviendo al Señor que vamos a tener la Santa Cena desde nuestras casas, como fue la instrucción bíblica, que es la primera vez que nos va a tocar hacerlo así, pero estamos unidos en Jesucristo como cuerpo que somos, ¿verdad? Entonces el viernes se va a hablar de las 7 palabras, pues el domingo acerca de la resurrección. Entonces nosotros como grupo de jóvenes el día de hoy estábamos pensando hablar de una porción de la Escritura que sucede entre la Santa Cena y la noche de la aprehensión de Jesús para ser llevado principalmente ante los líderes religiosos y posteriormente a las autoridades romanas, ¿no? Que es la noche en el Getsemaní. Ese es ese momento en el que Jesús se separa con unos cuantos discípulos y dedica un tiempo a pasar con Dios, a orar con Dios, y la verdad es que fue bastante bendición para mí preparar este mensaje. Dios me habló bastante y vamos a ver uno de los actos de amor más maravillosos de los cuales nos habla la palabra. Es algo bien especial porque vemos un acto de amor de Jesús, de obediencia al Padre, de sometimiento al Padre,
pero para un amor por nosotros, ¿no? Un amor por nosotros de parte del Padre y de parte de Jesús, y te vuela la cabeza de pensar eso. Y vamos a adentrarnos un poquitito más a detalle. Vamos a estar leyendo el pasaje de Lucas, que fue el que escogimos de los evangelios, pero vamos a estar sacando referencias de los otros evangelios también. Y vamos a empezar leyendo en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo del 39 al 45. Ok, entonces es Lucas 22 del 39 al 45. Muy bien, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Sí? En los otros evangelios habla específicamente, dice al Getsemaní, ¿verdad? Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ok, entonces vamos a estar tomando este pasaje como base, y vamos a estar sacando referencias de los otros evangelios también. Y como les comentaba hace rato, la verdad es que estamos viviendo tiempos inéditos, ¿no? Tiempos de aflicción, de dificultad, de ansiedad, y hay tanta incertidumbre entre la gente. Y la verdad es que Dios puso en mi corazón hablar de un mensaje de amor, ¿no? De un mensaje de amor que sobrepasa el entendimiento humano, que la única manera de entender este amor es a través de una revelación de Dios. Porque yo me ponía a pensar, yo leía estos versículos y meditaba con Dios, y decía: Señor, no puedo entender cómo nos ves, no puedo entender qué es lo que ves en nosotros, no puedo entender el amor tan grande que sientes por nosotros, que sintió Jesús por nosotros, que aún sabiendo lo que estaba por delante, que aún sabiendo lo que, como dicen Hebreos, poniendo la mirada por encima de lo que iba a vivir, pensando en todo aquel que iba a recibir ese sacrificio. La verdad es que me vuela la cabeza de pensar el amor con el cual tú nos ves, el amor con el cual tú hiciste este plan de salvación para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y yo pensaba, no sé, me imaginaba esa conversación como en varios capítulos del Evangelio de Juan. Podemos ver cómo Jesús se comunicaba con el Padre a través del Espíritu Santo, y los vemos a los tres interactuar, y los vemos a hablar, y las cosas que les interesan, y es fascinante, ¿no? Leer esos capítulos del capítulo 14, 15, 16, 17, de ver qué son las cosas que les importa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo, no sé, imaginaba esta conversación entre el Padre y Jesús, entre el Padre y el Hijo, y aún sabiendo lo que estaba por delante, decirle el Padre al Hijo: ¿sabes qué? Hazlo, hijo, vale la pena. Y pega duro, ¿no? Porque es un acto de amor que sobrepasa el entendimiento humano, ¿no? Vale la pena. Eso fue en mi manera de entenderlo, el pensamiento de Dios en su interacción con Jesús. La escritura no lo dice de esa manera, simplemente es como yo lo entiendo. Eso me gusta imaginar esas conversaciones, ¿no? Pero definitivamente lo que sí podemos ver es que Jesús le dice al Padre: si pudiera no vivir esto, porque había una claridad de pensamiento en Jesús de lo que iba a pasar, y el Padre simplemente no contestó. Eso es lo que podemos saber, que en las Escrituras no nos dice nada. Simplemente Jesús le dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Yo pienso que
que Jesús en su amor se dio cuenta que todo lo que estaba por hacer vale la pena, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando acerca del Getsemaní, que fue el lugar donde Jesús va a orar, que es una parte del Monte de los Olivos. Y me llama mucho la atención esto, la verdad te soy honesto que esto no lo sabía hasta hace un par de días platicando con un amigo. Me encanta cómo la palabra de Dios nos deja ver cosas como acerca del carácter de Jesús, de las referencias de Jesús del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Nos deja ver cosas acerca del carácter de Dios y también nos deja ver como simbolismos, ¿no? En la palabra acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, acerca del Padre. Y esto me pareció súper interesante. El lugar donde fue Jesús a orar, que es el monte Getsemaní. Y Getsemaní es una palabra que en griego se pronuncia Getsemani. En hebreo es Gatsmané, que significa prensa de aceite. ¿Ok? Ese es el significado de Getsemaní, es prensa de aceite. Entonces este lugar es parte del Monte de los Olivos. El olivo es un fruto que no tiene mucho valor por sí mismo, porque es un fruto que no se puede comer crudo, sino que tiene que pasar por un proceso para poder tener o llegar a ser comestible. Entonces realmente para lo que más se usaba el olivo era para sacar aceite, ¿no? El aceite de oliva. Entonces de hecho hoy por hoy todavía el 90% de la producción del olivo se usa para la extracción de aceite. Entonces el olivo, una tercera parte del olivo es aceite, o sea, la pulpa en sí mismo, una tercera parte del olivo es aceite. Entonces este lugar se llamaba la prensa de aceite, porque para que el olivo pudiera extraérsele el aceite, tenía que pasar por un proceso. Por eso este lugar se llama prensa de aceite, y ese proceso es pasar por una prensa, pasar por un proceso de destrucción, un proceso de demolición, un proceso donde el fruto es molido para poder obtener ese líquido precioso o ese líquido valioso o preciado que es el aceite, ¿no? Entonces me parecía tan interesante que en ese mismo lugar Jesús estaba entregando su cuerpo al Padre para ser molido, para que en ese proceso de demolición de su cuerpo pudiéramos obtener ese líquido precioso que es su sangre. Y me parece tan interesante esto de la relación que existe ahí y lo que estaba sucediendo con Jesús. Y en la palabra de Dios podemos ver cómo el término o el aceite, el elemento del aceite, es un elemento que siempre se relaciona con la unción, ¿no? Y cómo precisamente a través de la sangre de Cristo, eso fue lo que obtuvimos, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de nuestra fe en su sacrificio, en esa entrega que estaba haciendo esta noche, diciéndole al Padre: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Donde en esa oración pues en la palabra no hay una respuesta, ¿no? O sea, de parte de Dios. Pero Jesús nos da una enseñanza que vamos a ver ahorita un poquito más profunda acerca del sometimiento a Dios, y es algo súper tremendo. Entonces te voy a leer un pasaje que está en Isaías 53, versículo del 1 al 5, que es un libro que escribió el profeta Isaías, y lo escribió 700 años antes de Cristo. Y vamos a leerlo porque es precisamente lo que nos está diciendo que iba a pasar, y que estaba Jesús en esos momentos, en esa oración, esa conversación que tenía con el Padre, pues estaba entregando su cuerpo por nosotros, ¿verdad? Y dice ahí en Isaías 53:1, dice:
¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjate lo que dice el 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido por nuestros pecados, ¿sí? Que es esa redención, ese rescate de parte de Jesús a nuestra vida, a nuestro viejo hombre, como a través de su sangre nos da esa posibilidad de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Padre, poder tener una relación con el Padre y poder ser limpiados. Por eso dice en el Apocalipsis: la sangre del Cordero es lo que emblanquece nuestras vestiduras. No es otra cosa, no es ningún otro procedimiento religioso, no es ninguna otra forma de verse o hacerse más que a través de la sangre del Cordero, lo que emblanquece nuestras vestiduras. Y Jesús lo sabía, por eso es que nos describe la palabra que estaba pasando por una intensa aflicción, porque él sabía lo que estaba delante de él, las cosas que iban a pasar en las siguientes horas. De hecho, la palabra de Dios en Juan 18:37, en esa conversación que tiene Jesús con Poncio Pilato, le dice precisamente eso: y dice: yo sé a qué he venido, ¿verdad? Dice: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Había una claridad en Jesucristo de saber el plan y qué era lo que estaba haciendo, y por eso era que él, sabiendo eso, estaba experimentando esa aflicción, porque no podemos decir que Jesús estaba pasando un escenario de peligro. Jesús no estaba atravesando peligro, porque la definición misma de peligro es y la existencia existe la posibilidad de que algo no deseado suceda. Pero en el caso de Jesús no era así, era un hecho, era un fact, eso que iba a pasar. Jesús sabía que no había para dónde moverse, o sea, eso era una realidad en su vida, lo que estaba enfrentándose. Cuando nosotros atravesamos una situación de peligro, siempre estamos pensando en la posibilidad de poder ser rescatados, en la posibilidad de poder ser sacados de esa situación en la que estamos. Pero Jesús estaba experimentando el entendimiento absoluto de que eso era lo que iba a pasar. Y entonces eso se vio reflejado en lo que la palabra aquí nos describe, lo que hemos estado leyendo en Lucas, que dice que oraba más intensamente, decía, y estando en agonía. O sea, nos habla de una aflicción muy fuerte, de una agonía. Y cuando el escritor de este evangelio nos está hablando, nos está diciendo estas palabras, no está exagerando. O sea, no está tratando, cuando habla de que era su sudor como gotas grandes de sangre, no nos está hablando de como que está poetizando la situación, sino nos está explicando lo que está sucediendo. Y es un proceso, es un término clínico que se llama hermatidrosis, que te lo voy a leer, que significa: se atribuye a estados muy intensos de estrés que provocan con una congestión de los pequeños vasos sanguíneos en la membrana basal de la piel alrededor de las glándulas sudoríparas. Entonces, al sudar, se mezcla con sudor y sudas sangre. Es algo que es muy raro que suceda, pero aquí nos está hablando de que sucede en momentos de mucho estrés, de agonía, de una situación de un estrés de tu cuerpo muy tremendo, ¿verdad? Y eso nos deja ver pues lo que Jesús iba a atravesar, como que nos permite Dios agarrar un poco de más perspectiva en el sacrificio de Jesús, que a veces
como que lo damos por sentado. A veces damos por sentado el hecho de lo que gozamos a través del sacrificio de Jesús y no le damos el valor que realmente tiene, pero se tuvo que pagar un precio por nuestra rebelión, como decía ahorita en Isaías, y eso fue la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Y me llama mucho la atención porque el único evangelio que menciona este versículo acerca de que era sudor como gotas, para leértelo textualmente, dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el único evangelio donde aparece ese versículo, ¿cuál crees que es, verdad? Pues es el que escribió Lucas, que era doctor. Y es en el único evangelio en donde aparece ese versículo. Y muchas veces nosotros, como discípulos del Señor, en eso que hemos estado atravesando, en toda esta etapa que hemos estado viviendo, donde es imposible decir que hemos atravesado adversidad, confusión y dificultad y aflicción y todo esto. Muchas veces nosotros como cristianos nos condenamos a nosotros mismos si sentimos aflicción, o si sentimos preocupación, o si sentimos temor, ¿no? Y la palabra de Dios aquí nos está dando una revelación bien tremenda con la vida de Jesús, y nos está dejando ver algo bien importante, que está bien que a veces sientas eso. No es algo para condenar. De hecho, el enemigo usa mucho esta herramienta para traer condenación a nosotros, para sentirnos culpables por lo que estamos experimentando, pero no. O sea, Jesús nos está dejando ver aquí y nos está enseñando que Él en su carnalidad estaba experimentando la aflicción, está experimentando agonía a un nivel de estrés y de tensión en su cuerpo que sudó sangre. Entonces, muchas veces lo triste es que hasta a veces entre nosotros mismos como cristianos nos apachurramos unos a otros cuando eso está sucediendo, porque asociamos el hecho de sentir aflicción con el hecho de decir: es que no estoy teniendo una buena comunión con el Señor, o si estoy sintiendo aflicción es porque el Espíritu Santo no está conmigo, y la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. Por eso la Escritura nos dice que dice Jesús: en el mundo tendréis aflicciones. Tendréis, usa esa palabra, tendréis. Dice: pero tú tienes que confiad que yo he vencido al mundo. En el momento de aflicción que nosotros experimentamos, ¿sí?, viene la paz y el consuelo del Señor. Fíjate lo que dice ahí en el versículo de Lucas, despuesito de eso. Dice, bueno, en el 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sí? Se le acercó un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, en esos momentos donde uno experimenta esa aflicción, esa angustia, viene el Señor, trae su consuelo, trae su paz, trae su consolador, trae su refugio, su roca, ¿no? que nos permite a nosotros entender esa confianza que podemos tener en el Señor. Y es bien importante porque tenemos que alentarnos, animarnos como cuerpo de Cristo entre nosotros, al que está desanimado y al que está atravesando por aflicción, animarle con la palabra, no condenarle, sino animarle, porque Jesús nos está dejando ver lo que Él experimentó la noche previa a su crucifixión, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice la palabra que envió un ángel para fortalecerle. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro 5:10. Que me encanta lo que nos explica aquí el Señor acerca de ese proceso de la adversidad, ese proceso que el Señor nos permite atravesar, y cómo es que obra en nosotros. Lo hemos platicado aquí ya hace varios tiempo, pero dice en 1 Pedro 5:10, dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fíjate lo que dice aquí, fortalezca
y establezca. Él mismo, el Señor. ¿Sí? Así como dice ahí las escrituras que hizo con Jesús, el Señor viene y nos fortalece en eso que estás atravesando ahorita, en eso que estás experimentando ahorita, llámese cuestión de trabajo, familiar, lo que sea. El Señor nos está dando una revelación, ¿me entiende? Y el Señor nos está dejando ver que Él comprende nuestra condición. De hecho, en Hebreos nos habla de eso y nos dice, ¿sabes qué? Así como yo fui tentado, yo comprendo porque el Señor fue 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, después que hayas padecido un poco de tiempo, en 1 de Pedro, dice después de que hayas padecido, no antes, sino después de que hayas atravesado eso. Entonces el Señor hace todo ese proceso de edificación, de fortalecimiento en nosotros, y hace lo mismo. Nos explica lo mismo en el libro de Daniel. Es un pasaje que hemos estado, Dios nos ha estado hablando bastante acerca de este pasaje en específico, de cómo Dios en su relación con Daniel, cómo en su aflicción lo fortaleció y cómo interactuó con él, y es tremendo. Y nos sigue hablando el Señor de eso. Y ahí en Daniel capítulo 10, en el versículo del 17 al 19, vamos a leer algo para que si tienes ahí tu Biblia o si estás apuntando citas, pues que lo hagas. Ok. Y entonces dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre, la palabra de Dios nos habla acerca de este pasaje que cuando se refiere al que tenía semejanza de hombre y se refiere a semejanza del Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo. Entonces nos dice, semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Sí? El 18, 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras tanto él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Fíjate el 18 lo que dice, te lo voy a volver a leer. Y aunque él dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ok, el Señor habla nuestra vida, toca nuestra vida, nos fortalece, nos da palabra que nos levanta, nos da palabra que nos ayuda a permanecer parados en medio de la adversidad, y fue lo que experimentó Jesús, que dice que este ángel lo fortaleció. Es Dios dándole fortaleza a Jesús en esto que iba a enfrentar. Y si algo debemos de saber es que en Jesús siempre hay victoria. Siempre hay victoria. La palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús tenemos victoria. Es probable que no sea lo que tú tienes por concepto de victoria, pero sí la victoria del Señor. Por eso en Jeremías nos habla el Señor de que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más que los nuestros, como el cielo y la tierra de diferencia. Entonces tenemos que confiar en la victoria que hay en Cristo, tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. Si algo te puedo decir es que Dios está obrando, es que Dios está haciendo algo, y eso es para llenarnos de gozo en todo esto que estamos viviendo, que Dios está haciendo algo. Y dentro de esto que hemos estado leyendo del pasaje de Lucas, del Getsemaní, dice ahí en el versículo 42 en Lucas, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Okay. En Marcos 14:36 dice esto, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero sino lo que tú. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú. Entonces nos deja ver el Señor Jesús ese momento donde está hablando con el Padre, está interactuando con el Padre, y le dice, Señor, todo es posible para ti, todo es posible, Padre, para ti. Si pudieras,
hacer esto, sí, mi anhelo sería no atravesar eso, pero Dios tenía un plan que Jesús entendía, pero dentro de esa angustia, esa carnalidad de Jesús en él como hombre, de eso que estaba por enfrentar como hombre, porque todo lo que él vivió fue dolor, como nosotros lo hubiéramos experimentado también en el aspecto humano, ¿verdad? Entonces en esa oración, si pudiera no atravesar esto, ¿verdad? Todo te es posible para ti, pero a mí lo que me dejaba ver el Señor a través de este pasaje es una enseñanza tremenda de Jesús acerca de cómo nos relacionamos nosotros con el Padre. Él nos está dando esa explicación, o sea, así es como debe de ser, ¿sí? Donde nosotros nos disponemos a orar y platicar y dialogar con el Padre, pero donde podemos ver una sumisión total de parte de Jesús para con el Padre, donde Él nos da una enseñanza de una sumisión total, ¿verdad? De hacer la voluntad y de hacer lo que el Señor estaba hablando al corazón de Jesús, él en su relación con el Padre, ¿verdad? Siendo una sola cosa, de tantas veces que nos dejó ver la palabra, y Jesús que nos dice que él y el Padre eran una sola cosa, y en Primera de Juan que nos dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, que es el Espíritu Santo, el Verbo y el Padre, y que los tres son uno, ¿verdad? Entonces en esa relación, la manera en la que se relacionaba con el Padre, le estaba haciendo esta oración. Y para ti, para mí, nos queda esta tremenda revelación y enseñanza de cómo relacionarnos con el Padre, que es a través de una actitud de sumisión, una actitud de sumisión total a Él, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque Jesús, antes de él apartarse, cuando andaba con los discípulos, que era Pedro, Juan y Jacobo, les dice: por favor, pónganse a orar para que no caigan en tentación. Y él se aparta, dice que como a tiro de piedra, o sea, no a mucha distancia, él a orar en lo personal. Pero nos vuelve el Señor a hablar de lo que hemos estado hablando las últimas semanas acerca de la importancia de la oración, y les dice algo bien importante, porque por ejemplo en Marcos 14:38 lo dice de esta manera, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate lo que dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos está dando una indicación el Señor, que yo creo que sigue siendo la misma hasta el día de hoy, y nos dice: velad y orad, ¿verdad? Porque ese es el camino, dice, para que no caigas en tentación. La única manera de atravesar la tentación, la adversidad, los pensamientos que vienen a nuestra cabeza en todo esto que estamos viviendo, es velando y orando. No es a través de las fuerzas, porque aquí literalmente nos está diciendo: el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, por la carne no se puede, compadre, no le des por ahí, eso no va a funcionar. Dice, la manera de hacerlo es velando y orando. Esa es la enseñanza que el Señor Jesús nos está dando, y veíamos en la armadura de Dios que dice: orando todo el tiempo seré más que vencedor. Hemos estado leyendo de la importancia de la oración, de esa relación con el Señor, donde el Señor, así como a Jesús trae consuelo, donde como Daniel en ese momento de intimidad de oración, el Señor trae consuelo, trae fortaleza, nos fortalece en esa intimidad con Él, leyendo su palabra. Lo hemos también hablado bastante. En Varón estábamos leyendo Judas y veíamos este pasaje que decía que la palabra tiene poder para edificarnos. Hablábamos de que la palabra tiene poder. Cuando tú te acercas a las escrituras, a leer, a tomarte ese tiempo, no te estás acercando a un libro cualquiera, no te estás acercando a simplemente a ver qué pasa, ¿no? Sino la escritura nos revela y nos dice: tiene poder para edificar. Entonces acércate confiadamente a agarrar la palabra de Dios y a leerla, porque nos deja ver que tiene poder para edificarnos en estos momentos que estamos atravesando. Y quería mencionarte ya el último punto, y con esto quería cerrar, y después que pudiéramos orar y que el Señor hablara a nuestro corazón en lo individual y como familia, como
cuerpo de Cristo que somos. Y este último punto es bien importante, y es lo que dice en el versículo 45, que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ese es un punto bien importante. Los discípulos, en un momento tan trascendental en ese ministerio que habían estado siguiendo a Jesús, tan trascendental, donde había una indicación directa de Jesús de decir: pónganse a orar para que no caigan en tentación, dice que se echaron a dormir, que la tristeza se durmieron a causa de la tristeza, ¿verdad? Y en otros evangelios, en el evangelio de Mateo, dice que fue 3 veces el Señor, y las 3 veces los halló dormidos. Fue la primera vez, les dijo: levántense, no duraron ni 1 hora orando. Y luego después regresa y los ve dormidos, y él se vuelve a regresar a orar, ya no les dice nada, ya nomás cuando regresa ya les vuelve a decir, ¿verdad? Entonces, yo te quiero decir algo, que Dios está haciendo algo. Todo esto que está pasando, Dios está haciendo algo, está transformando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, está transformando el mundo entero. Y el Señor nos está llamando a velar y orar. El Señor nos está llamando a estar alertas. Pero lo que pasa es que muchos de nosotros, en este tiempo que estamos atravesando, nos dormimos y nos perdemos de lo que está pasando, y nos queremos bloquear y aislar y no pensar en eso, y durmiéndonos a causa de la tristeza, durmiéndonos en la televisión, durmiéndonos en el Netflix, durmiéndonos en el celular, durmiéndonos en cualquier cosa que te puedas imaginar que a ti te produzca estar adormecido con el Señor, y que a mí me produzca estar adormecido con el Señor. El Señor nos está dejando ver aquí, le dice a los discípulos: es que la única manera de atravesar esto que está, la tentación o esa adversidad, es velando y orando, ¿sí? No va a ser a través de estar adormecidos. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que en esto que está haciendo Dios, en esos momentos de adormecimiento, nos perdemos de lo que está sucediendo, nos lo estamos perdiendo. Y mantente bien alerta, con los ojos bien abiertos a la voluntad de Dios, a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo. Ahorita vamos a orar por eso, ahorita vamos a orar como esa oración que Pablo le hizo a Dios, a Timoteo, acerca de avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, que lo avivemos, que el Señor nos ayude a avivarlo, a despertarlo, a estar alerta, a estar velando y orando. Es un tiempo de unidad del cuerpo de Cristo, y es un tiempo para compartir del Señor, como lo hemos estado hablando, que la verdad es que Dios me ha hablado mucho a través de un pasaje que está en Efesios, donde el Señor nos habla acerca de aprovechar bien nuestro tiempo, ¿sí? Dice: aprovecha bien tu tiempo. Dice: no te embriagues con vino, porque en eso hay destrucción. Y yo entendía eso como no te embriagues con la tele, no te embriagues con el celular, no te embriagues de todas esas cosas, porque te van a adormecer. Y dice: en cambio, dice, sé lleno del Espíritu Santo, cantando cánticos y alabanzas y haciendo música al Señor en familia, en tu casa. El Señor nos está llamando a aprovechar este tiempo de todo lo que Él está haciendo, y ser de bendición a otros, y estar alertas, estar en oración, y estar velando, y estar en su palabra, en intimidad con Él, en su palabra. Entonces, ya para terminar, quisiera leerte un pasaje, porque lo leí esta semana y es como un resumen de la vida de Jesús, de la obra maravillosa que hay en Cristo. Y una vez terminando esto, me gustaría que oráramos por eso, por darle gracias a Dios por Jesucristo, dar gracias a Dios por su sangre, porque su sangre, su cuerpo en ese lugar fue entregado, y en esa prensa de aceite, el cuerpo estaba entregando Jesús su cuerpo al Padre para ser molido,
para que su sangre nos limpiase y nos limpiara y nos cubriera, ¿verdad? Y que oráramos por eso, para dar gracias. También que oráramos para recibir a Cristo, si es que tú nunca has hecho esa oración, porque todo esto que hemos estado hablando es la obra que Dios hizo para rescatarnos y salvarnos a través de la sangre de Jesús, y el momento es hoy siempre. No dejes que sea mañana, no dejes que sea pasado. Si tú nunca has hecho esa oración, ese diálogo con Jesús, de decirle: Señor, yo te recibo, hoy lo vamos a hacer, si esa es tu voluntad. Y bueno, y orar para que el Señor nos mantenga despiertos, velando y orando con un fuego vivo en nosotros, para estar siempre alertas en la necesidad de compartir. La gente que nos rodea está con necesidad de recibir palabras de vida. Y como dice las Escrituras, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida, Señor, y es lo que compartimos, ¿verdad? Entonces vamos a leer este pasaje que está en Filipenses 2, del 5 al 11. Ok, dice el 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow, Señor, gracias. Y dice el 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar por eso, Señor. Te doy gracias, te damos gracias, Padre, por Jesús, Señor. Te damos gracias por tu plan maravilloso, Señor, de salvación en Jesucristo. Te amamos, Señor. No lo merecemos, Señor. No lo merecemos, Señor, pero tu amor sobrepasa el entendimiento, porque yo me pongo a pensar y en esa conversación con Jesús en el Getsemaní, tu respuesta era que había que hacerse esto por tu amor hacia el mundo. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a su creación, a su imagen y semejanza, que somos nosotros. Ese amor, y lo viste derramado, lo hiciste, lo cumpliste en la persona de Jesucristo. Tu amor podemos verlo, experimentarlo en la persona de Jesucristo, Señor, y te damos gracias por eso, porque siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Señor. Y te alabo por eso, Señor. Te bendigo y te doy gracias por ello. Y pues yo quisiera, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y lo quieres hacer, quieres tener esa conversación con Jesús, donde le quieres decir que venga a vivir a tu corazón, que sea el Señor de tu vida, pues vamos a hacerlo. Hazlo ahí en tu casa, donde estés. Y la oración es poderosa. El Señor, nuestras oraciones son incienso para Él, y nuestras palabras son escuchadas, así como le dijo a Daniel en este pasaje que estábamos leyendo. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu sacrificio, Señor. Te doy gracias por tu sangre preciosa, Señor. Perdóname, Señor, porque no lo merezco, Señor. No lo merecíamos, Señor. Te doy gracias por ello, Señor. Y en estos momentos, Padre, te abro las puertas de mi corazón para que vengas a vivir en mí, Señor. Te declaro como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Transfórmame, Señor. Cámbiame, Señor. Haz algo diferente de mí, Señor. Ya no quiero ser el mismo que antes fui, Señor. Tu palabra nos habla de ese nuevo hombre que existe en ti, Jesús. Y yo te pido que hagas esa obra en mí, Señor. Habla con Dios y dile estas cosas. Habla con Jesús y exprésale lo que sientes en una conversación así, y dile que lo recibes como tu Señor y como tu Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, gracias. Y por último, pues vamos a orar juntos.
por esto que Dios ha estado haciendo y que nos está llamando a estar despiertos, a estar alertas, a estar velando y orando, y que no nos perdamos de nada. Que no dejemos que la tristeza nos adormezca, que no te adormezcan los medios de comunicación, la televisión, el celular, que te mantengas alerta y expectante a lo que Dios está haciendo, y vamos a orar por eso. Señor, te doy tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros, Señor. En ti confiamos, Señor. Confiamos en que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta siempre, Señor. Sabemos, porque lo dice tu palabra, que tú siempre estás obrando, Señor. Siempre estás trabajando. Siempre estás, así como en las bodas, Señor, de Caná, que nadie te estaba viendo. Los novios ni sabían la problemática. Tú estabas trabajando atrás, tú estabas haciendo el milagro, Señor. Tú estabas haciendo cosas, Padre, para nosotros y para tu gloria y para tu honra principalmente, Señor. Y yo te pido, Padre, que pongas entendimiento en nosotros y que nos ayudes a confiar en tu plan, Señor, y que nos ayudes a mantenernos despiertos, velando y orando, Señor, en todo momento, porque esa es tu voluntad, Señor. Nos estás llamando a estar alerta, no perdernos de nada. Señor, úsanos como instrumentos de tu gloria, lo que tú quieras hacer, Padre. Háblanos, Señor, en tu palabra, Padre. Háblanos como tú quieras, pero déjanos ver tu voluntad, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a estar con nuestro fuego avivado, Señor, así como oró Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo para Timoteo, de que avivara el fuego del don de Dios que había en él. Señor, te pido que avives el fuego de cada uno de nosotros, Señor, para que estemos despiertos, alertas, Señor, a tu voluntad, a lo que quieras hacer, Padre. Y te damos gracias que nos quieras hacer partícipes de todo esto que estás haciendo, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Confiamos en ti, Padre. Gracias, Jesucristo. Te amamos, Señor. Y Padre, sigue hablando a nuestro corazón. Sigue hablando en nuestra vida, Padre. Bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor, a los líderes de todas las congregaciones, Padre. Dales palabras de verdad, Señor. Que es tiempo, Señor, podamos dar fruto conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú quieras, Señor. Te damos gracias por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, pues le damos gracias a Dios por su palabra y bueno, muchachos, esperamos verlos pronto. Nada más quiero darles un aviso que, si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a volver al esquema de la célula. Estamos muy contentos de que vamos a reunirnos con los líderes para organizarnos y ver la manera a través de la aplicación Zoom que hemos estado utilizando, sin hacer comercial de esto, pero lo hemos estado usando y ha sido de mucha bendición. Nuestras reuniones, pues creemos que va a ser posible y factible el próximo miércoles poder hacer nuestras células, cada líder convocando a su célula y estar teniendo nuestras reuniones este miércoles que viene, que sea de esa manera. Entonces, bueno, ya sus líderes estarán comunicando con ustedes para poder organizarnos y pues bueno, pues que Dios los bendiga. Gloria a Dios por Jesús y por el plan de salvación que hay en él. Y pues bueno, nos vemos, si Dios quiere, en nuestra próxima reunión. Y bueno, pues estamos despedidos. Dios los bendiga.